Es tiempo de compartir la enseñanza de la semana. La palabra de Dios expuesta gracias a Hermanos, buenos días. Es un gusto volverles a saludar y gracias al favor de Dios tenemos un día más de vida, un día para disfrutar de lo mucho que el Señor nos regala. Hoy es un día especial porque entendemos que en nuestras manos está el elegir a nuestras autoridades, a la principal autoridad de nuestro departamento. Y fíjese usted que hay una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad mucho más grande, que es la de todo un pueblo. Hermanos, el domingo pasado predicábamos acerca de un pasaje bíblico muy pero muy importante, lo que significa tener una nueva vida en Cristo y la importancia de ser renovados por su gracia. La lectura estaba basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 24. Y quiero invitarles a que usted ahí pueda abrir su Biblia y leamos juntos este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Presta atención a esto, a los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Presta atención a esta palabra, sensibilidad. Perdieron sensibilidad. Dice en el número 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Claramente encontramos algunas palabras claves para el mensaje de esta mañana. La primera es sensibilidad. La segunda, renovaos.
Y es una renovación en el espíritu de nuestra mente. El apóstol Pablo estaba claramente exhortando a los hermanos que estaban reunidos en Éfeso. No le estaba hablando a cualquier grupo de personas, les estaba hablando a la iglesia. Y a la iglesia le dice: ya no andéis como los otros gentiles. Pareciera que los hermanos estaban dejándose influenciar por sus antiguas costumbres. En otros escenarios, podríamos entender de que ellos no habían dejado de manera completa su antigua vida. Y sabe que esto es muy peligroso porque muchas veces traemos a la casa del Señor costumbres del mundo. Traemos a la iglesia nuestras costumbres practicadas en nuestra vida anterior a la casa del Padre. Para nosotros tiene mucho más significado porque hoy la iglesia somos cada uno de nosotros. Y hay muchas costumbres, muchas prácticas, no precisamente malas, pero que no son pedidas por el Señor para que en su congregación puedan practicarse. Mis hermanos, la palabra del Señor nos relata un episodio muy interesante, un momento muy fuerte que a muchos puede incomodar la idea de que todo está bien mientras tenga buenas intenciones. La Biblia nos habla en el libro de Levíticos, capítulo 10, la historia de Nadab y Abiú, el pecado que ellos cometieron. Pero quisiera que usted pueda entender cuál es el pecado. Leamos lo que dice Levíticos capítulo 10, vamos a leer del 1 al 4 y quizás hasta el número 6. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego sobre la cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Presta atención a esta palabra: fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentaran por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme lo dicho por Moisés. Hermanos, esta historia no es para que nos asustemos. Este pasaje no es para que nos asustemos, sino lo contrario. Es para que despertemos. Pablo estaba hablando de una renovación, estaba exhortando a los hermanos, estaba haciéndole ver de que ellos no son iguales a los otros gentiles. Tenemos algo diferente. Y fíjese usted que lo que acabamos de leer
en Efesios dice: si en verdad habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído, escuche bien, si en verdad habéis aprendido así de Cristo, si en verdad les habéis oído, y si habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si usted gusta, vuélvalo a leer varias veces este pasaje. Y es casi obligatorio que podamos pensar si en verdad hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad hemos oído a Cristo. En verdad hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y hago énfasis en estos pasajes porque si algo había pasado a los hijos de Aarón, es que ellos también perdieron la sensibilidad de su corazón. Lo mismo que Pablo dice a los efesios cuando hace una comparación con los otros gentiles. También habían perdido toda sensibilidad. Por eso se explicaba la dureza de su corazón. Y a veces cuando miramos nuestra realidad en nuestras iglesias, vemos a un conglomerado de miembros, las cuales no hay compromiso alguno. Asisten, están con nosotros. Pero en muchos nos hace falta el compromiso. Lo que leímos en el texto dice algo que nos impacta ahí en Levíticos. Salió fuego de delante de Dios y murieron. Es fuerte, es incómodo y por eso muchos lo evitan. Pero si nos detenemos un poco y hacemos una exégesis profunda, vamos a poder descubrir que algo que cambia todo lo que hemos leído. El problema no fue solo lo que hicieron, sino cómo trataron a Dios los hijos de Aarón. La expresión hebrea fuego extraño es Esharat. No significa simplemente algo diferente, significa algo ajeno, no autorizado, fuera del orden establecido. Si usted vuelve a meditar en este pasaje, se dará cuenta que no era ignorancia, era decisión, era hacer lo correcto a su manera. Y aquí está el punto que duele más. Ellos no estaban rechazando a Dios, estaban acercándose a Él, pero sin reverencia. Y eso en el texto es aún mucho más peligroso, porque cuando nos acostumbramos a lo sagrado pueden pasar muchas cosas. Podemos empezar a tratarlo como algo común. Cuando algo se vuelve rutina, pierde peso en el corazón, y eso pasa hoy más de lo que creemos. Nos encontramos con personas que oran, pero sin conciencia, que hablan de Dios, pero sin respeto interno, que servimos, pero sin una entrega real. No porque sean malas, sino porque se acostumbraron. Muchas veces nos acostumbramos y entonces empezamos a ofrecer un fuego extraño en lo cotidiano. Muchas veces hacemos las cosas pero sin corazón. Hay personas que cumplen pero sin presencia. Hablan pero sin vivirlo. Y lo más fuerte es esto: Dios no respondió solo por el acto, respondió por lo que ese acto representaba. Un corazón que perdió la sensibilidad
Por eso es que en el versículo 3 de Levítico, en el capítulo 10, dice: en lo que a mí se acercan, me santificaré. La palabra santificar, Kadash, implica ser reconocido como distinto, como santo, no como común. Dios no está buscando perfección humana, está buscando una actitud correcta, un corazón que entienda con quién estamos tratando. Y aquí viene lo más profundo, lo que nos toca en la vida diaria. Es que el mayor peligro espiritual no está en fallar. ¿Saben, mis hermanos? Es dejar de percibir, dejar de sentir el peso de lo que estamos haciendo delante del Señor. Dejar de darte cuenta de que estás delante de algo sagrado. Porque cuando perdemos eso, podemos seguir haciendo todo bien por fuera, pero estar desconectados por dentro. Y eso se ve mucho hoy en día. En quien canta, pero que no conecta. En quien habla, pero no lo vive. En quien dice creer, pero ya no le impacta lo que Dios hace en su entorno. Y esto no es una rebeldía abierta, es una rutina vacía. Y eso silenciosamente enfría el alma. La historia de Nadab y Abiú, como les decía antes, no es algo para que nos asustemos. Es lo contrario, es para despertar, para recordar que Dios no es algo más en nuestra vida. No es una costumbre, no es una actividad, es santo. Y acercarnos a Él no es cualquier cosa, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. La pregunta no es si estamos cerca de Dios. La pregunta es: ¿te has acostumbrado tanto que ya no sientes el peso de estar delante de Él? Algo para que podamos meditar en este domingo. Y cuando vamos a hacer el análisis de por qué nos pasan estas cosas, que es parte, es porque muchos no hemos pasado las 3 conversiones o los 3 pasos, los 3 procesos que son necesarios en nuestras vidas. Muchos piensan que el cristianismo termina en el momento de la decisión por Cristo. Sin embargo, el seguimiento de Jesús es un proceso de 3 etapas vitales. No basta con creer, hay que pertenecer y participar. Recuerde, no basta con creer, hay que permanecer y participar. Recordemos estas 3 conversiones por las cuales pasamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero son necesarias y es importante en el proceso en la nueva vida en Cristo. Es importante que hoy nosotros volvamos sobre nuestras huellas y podamos hacer un análisis desde el momento que decidimos aceptar a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. La conversión a Cristo es el momento inicial de nuestra fe. Ese arrepentimiento donde las personas reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Esa es la primera conversión, la conversión a Cristo. La primera gran decisión que tomamos y quizás la más importante en nuestras vidas. Inmediatamente sucede la conversión a la iglesia. Es ese paso de integrarnos a una comunidad de creyentes entendiendo que la fe no se vive de forma aislada. Y aquí viene una tercera conversión a la cual estoy seguro
que usted podrá hacer más énfasis en su análisis personal. La conversión a la causa es el compromiso, escuche bien, con la misión de Dios en el mundo. Ese gran mandamiento y la gran comisión. La conversión a Cristo, conversión a la iglesia, conversión a la causa. Esto genera el cambio en toda persona. Y suceden transformaciones, renovaciones internamente. La conversión implica un cambio en 3 áreas que debemos prestarle atención. El corazón es la primera. Purificación. Purificados por la fe, así como lo dice Hechos 15, 9. La conducta, el arrepentimiento, un cambio de dirección en las acciones. Recuerden, corazón purificado por la fe, y eso lleva a mi conducta, arrepentimiento, un cambio en la dirección, en mis acciones. Y viene la vida nueva, el bautismo, el nacimiento espiritual para caminar en una vida transformada. Así como el mismo Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 y el versículo 4. En el Nuevo Testamento encontramos casos específicos, personajes, personas que experimentaron este cambio radical en sus vidas. Y nos encontramos con Saulo, el mismo Pablo. Su encuentro, camino a Damasco, usted lo encuentra ahí en Hechos capítulo 9. Fue un cambio radical de ser un perseguidor, luego se transformaría en un perseguido, porque él asumió una causa. Él obedeció, reconoció. ¿Logra identificar el cambio en el corazón, el acto, su conducta, arrepentimiento y la nueva vida que Cristo le estaba dando a Saulo de Tarso? Zaqueo, ese cobrador de impuestos que restituyó lo robado tras conocer a Jesús. Lucas 19. ¿Qué pasaba acá en Zaqueo? ¿Recuerda usted la conversión a la iglesia? ¿Recuerda usted la conversión a la causa? ¿El corazón? ¿La conducta? Zaqueo actuó, recibió la visita del Salvador y sus acciones fueron testimonio de lo que había experimentado en ese cambio radical en su vida. Restituyó lo robado. El eunuco de Etíope, quien se convirtió tras comprender las Escrituras a través de Felipe. Cambios radicales. La conversión a Cristo es el paso de la muerte a la vida. Es reconocer a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino como Señor. No es solo un cambio de opinión o religión, mis hermanos, sino es una entrega total a la voluntad de Dios. Sin esta base, las otras 2 conversiones son puro esfuerzo humano. Qué importante es asumir la causa. ¿Y sabe? Eso es lo que ese paso de conversión es lo que a muchos nos hace falta en la iglesia hoy en día. La causa. La conversión a la iglesia
Es el paso del yo al nosotros. Es entender que no fuimos llamados a ser llaneros solitarios, sino parte del cuerpo de Cristo. Y usted lo sabe. Muchos aman a Cristo, pero evitan la iglesia por sus imperfecciones. Porque muchas veces vemos a líderes en proceso de transformación y no entendemos que todos en la casa de Dios estamos en ese proceso. Primera de Corintios 12:27 nos hace recuerdo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Recuerda, hermano, que congregarnos es muy importante, porque en la iglesia aprendemos a encontrarnos con personas reales en su proceso de transformación. Aprendemos a perdonarnos entre nosotros. Y aprendemos a dejarnos pastorear. Cuando un corazón ha perdido la sensibilidad, es porque ha perdido la conexión con el Señor. Y es claro, esas personas no se dejan pastorear, ni se dejan discipular. La conversión a la causa, que es el reino, la gran misión, es el paso de ser un consumidor a ser un colaborador, mis hermanos. Es entender que la iglesia no existe para nosotros, sino que nosotros somos la iglesia para el mundo. Recordemos que la causa de Cristo es hacer lo que Él hizo: sanar a los enfermos, alimentar al pobre, predicar el evangelio. Es convertir nuestro estilo de vida en una misión constante. Recuerde lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, mis hermanos, es una perfecta estrategia para que podamos nosotros poner las bases sólidas en nuestro nuevo caminar. Buscamos ser renovados por la gracia de Dios. Entonces, esta estrategia de Mateo 6:33 es ideal para la nueva vida en Cristo. ¿Sabe, mis hermanos? Usted y yo tenemos cierta ventaja muy, pero muy importante. ¿Se imagina si estuviéramos bajo la ley del antiguo pacto? ¿Dónde estaríamos hoy? Entonces, ¿por qué no entregarnos para ser renovados por su gracia? Hermanos, ¿en qué etapa te has detenido? ¿En qué etapa estamos? Quizás algunos están en la iglesia pero no conocen a Cristo. Otros conocen a Cristo pero no quieren saber nada de la iglesia. Otros están cómodos en la iglesia pero han olvidado su misión. Y lo más grave, han perdido la sensibilidad en su corazón. Muchas veces caemos, estamos cerca, pero tan lejos de Dios. Muchas veces pensamos que porque en el mundo no funcionó, en la iglesia también funcionará. Cuidado con traer un fuego extraño a su vida, al templo, a la nueva comunidad. Hermanos, quiero invitarlos a que este domingo usted pueda en su oración personal pedirle al Señor, pedir al Espíritu Santo que complete el ciclo de su conversión en sus vidas hoy. Entre una meditación,
Porque necesitamos ser renovados. Necesitamos empaparnos en la causa. No basta con congregarnos. No basta con haber levantado la mano o haber tomado una decisión. Mi decisión conlleva una acción, un cambio de vida. Sí, yo sé lo que está pensando. Es fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Por eso, el Señor nos dejó a su Espíritu, al Espíritu Santo, para que podamos ser guiados y enseñados por Él. Que tengamos un bonito tiempo, un bonito domingo con la familia. Y recuerde, Dios es bueno todo el tiempo. Una vez más, Dios es bueno todo el tiempo. Dejemos en Él que nuestra renovación pueda ser completada, porque disfrutamos aún de su gracia. Que el Señor le bendiga, que tengan bonito tiempo. Bendiga a sus hijos, bendiga a sus familiares y esté pendiente en lo que Dios le estará hablando durante la semana. Bendiciones.